Empezamos a grabar. Buenas noches. Muchas gracias a todas ustedes por estar aquí hoy. Mi nombre es Ariana Combatamors. Soy encargada de la cátedra de Ingeniería de Software y también de la carrera de Ingeniería Informática y también soy integrante de la red AMEC, o sea, de la Red Abierta de Mujeres en Ciencias. Y seguidamente le doy la palabra a Melissa. Gracias. Muchas gracias, Ariana. Primero quiero felicitarla por incentivar y crear estos espacios de reflexión y análisis en torno a el tema de la equidad de género. Sé que ha hecho un gran trabajo durante 2 años para propiciar estos espacios que sin duda han sido muy provechosos para todas. El día de hoy me encuentro acá de parte de, como mencionaba Ariana, de la Red Abierta de Mujeres en Ciencia. Somos un colectivo feminista conformado por 7 mujeres maravillosas del área de ciencias exactas y naturales, que un día entre pasillos virtuales y físicos, vimos que habíamos sufrido algunas situaciones de subordinación, de opresión en el ejercicio de nuestro desarrollo profesional y personal. Tomando a raíz esas conversaciones informales, decidimos formar esta agrupación para tratar de romper esas barreras estructurales que nos estaban afectando. El camino de la red hasta el día de hoy no ha sido fácil, hemos sido juzgadas de formas sutiles y no sutiles solo por el hecho de abordar temáticas relacionadas con los feminismos. Sin embargo, el hecho de estar unidas, poco a poco hemos definido estrategias o hemos identificado estrategias para acompañarnos en el desarrollo y en las labores que hacemos como red. Tomando en consideración esta experiencia que como equipo hemos tomado y que yo personalmente, que formo parte, Diana, Ariana y Pamela, que se encuentran hoy acá, creo muy importante que como mujeres nos unamos para tratar de romper, minimizar también todas las afectaciones que tenemos a raíz de un sistema patriarcal y machista que nos afecta y nos da barreras estructurales que nos afectan en nuestro desarrollo. Sin más, entonces, me permito darles la bienvenida hoy a la última charla que será impartida por Diana Herrero Villarreal. Diana es física de formación, tiene también un bachiller en enseñanza de las ciencias naturales y licenciada en la misma carrera. Además, obtuvo una maestría en ciencias físicas educativas del Instituto Politécnico Nacional en México. Actualmente es estudiante del doctorado en educación en ciencias básicas y tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de ciencias y física en instituciones educativas y privadas y tiene como líneas de trabajo la educación científica, la enseñanza de la física, perspectiva de género en la enseñanza y bueno, aborda muchas temáticas diversas. Sin duda me siento muy orgullosa de trabajar con ella y con las compañeras de la red en general, pero con ella en específico porque es la persona con la que trabajo más de cerca. Diana, un honor poderte presentar y te cedo la palabra para que puedas dar la charla. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver y se escucha bien? Sí. De hecho. Eh, bueno, no estoy viendo lo que veo. Ya. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Realmente para mí es una gran oportunidad poder presentar este tema que trabajo en el marco de mis estudios. Honestamente, les agradezco que sacaran tiempo un viernes a esta hora para escuchar de epistemologías feministas y STEM. Me siento con una gran responsabilidad. Espero eh, que sea de utilidad o de provecho para ustedes. Em, Vamos a ver. Un poco para empezar, quería destacar, bueno, desde la línea teórica y filosófica que yo trabajo, es importante situar desde dónde se habla, es decir,
desde dónde se está hablando de la ciencia, del conocimiento, y en ese sentido, bueno, les quería compartir, bueno, aquí estas 3 fotografías. La primera es la Escuela de Física, la UCR, mi formación base. La segunda, la UNED Sabanilla, donde me continué formando y soy actualmente encargada de la cátedra de física. Y la tercera, no he ido todavía a la Universidad Nacional de Córdoba, pero la tercera es representativo del doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología que estoy cursando y que ha dado mucho sustento a lo que voy a presentar el día de hoy. Y como las cosas también tienen cara y tienen cuerpo, aquí, bueno, les presento a mi familia, un poco también, pues, explicitar mi compromiso también como activista. Esta foto del centro es las compañeras de la red. Aquí estamos todas, que fue pues un gran logro y como decían, es muy importante esto de agruparse, de organizarse. Y la tercera fotografía son mi directora y codirector de tesis. Bueno, voy a empezar por la famosa palabra, ¿verdad? De feminista, un poco definiéndola, porque bueno, cuando decimos epistemologías feministas, creo que de entrada ya aparecen como a veces ciertas eh, prejuicios o mitos o preocupaciones, preguntas, ¿verdad? De qué significa esa palabra que ha sido, en realidad desde que nació fue peyorativa, desde su origen, hace siglos, empezó así, pero luego se fue apropiada por el mismo movimiento. Y en realidad es un movimiento social y político centrado en la toma de conciencia de las mujeres como grupo, colectivo, de la opresión, dominación y explotación de que han sido objeto por parte del patriarcado, y esto mueve a la acción para la liberación con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Es decir, ser feminista empieza por simplemente preocuparse por la desigualdad que pueda identificarse en la situación de alguna mujer y por un compromiso que puede ir desde identificarlo hasta tomar acción, denunciar otras cosas, pero el simple hecho de empezar a identificarlo es importante y es parte del proceso. Y entonces por eso también es importante que nombremos las cosas, ¿verdad? Y incluso a veces la teoría o los textos o estos abordajes tal vez como más, sí, teóricos nos pueden ayudar a entender. Entonces voy a comentar un poco de dónde viene, ¿verdad? Este movimiento. Lo primero es afirmar que resistir a esta injusticia no es reciente. Hay antecedentes de hace muchísimo tiempo. Aquí pongo el ejemplo de Christine de Pizan. Vivió entre 1364 y 1431 en Italia, luego en Francia, y ella inició un debate intelectual y literario contra la misoginia en la literatura medieval. Ella denunciaba que los textos tenían elementos de odio a las mujeres y de desprecio, y escribió en 1405 La ciudad de las damas, que es un libro que reflexionaba sobre el rol de las mujeres en la sociedad y su potencial. Y aquí destacar, ¿verdad?, que esto se conocen como antecedentes porque todavía no es un movimiento organizado, ¿verdad? Sin embargo, sí es un posicionamiento de identificación y denuncia de las desigualdades. Si aquí aparece mi hija, es porque, bueno, soy madre y por aquí ando. Luego quería destacar por el tema en que estamos, ¿verdad? Nosotras que trabajamos en ciencias, ingenierías, tecnología, tampoco que las mujeres aporten a la ciencia es reciente y tenemos un antecedente de muchos. Yo destaco unos cuantos, pero si no, eso va para una charla entera, pero como no es el tema de hoy, luego si les interesa mucho la historia lo podemos profundizar. Pero quería destacar el ejemplo de Trótula de Ruggiero. Ella es italiana, imagínense que muere en el año 1097 y no está clara su fecha de nacimiento. Ella fue médica y obstetra de la escuela de Salerno y escribió el tratado más famoso en obstetricia y ginecología de la Edad Media. Esto está en latín, pero se conocía como Trótula Mayor y fue utilizado en escuelas de medicina hasta el siglo XV. Así como Trótula para la medicina, se identifican aportes de mujeres en muchísimas ramas, en la filosofía natural, incluso en la filosofía en general.
es importante el trabajo que se está haciendo recientemente para rescatar a Aspasia, que fue la maestra de Sócrates. Disculpe. Luego, bueno, eso como antecedentes, pero ya para hablar de un movimiento como tal, se dice que el feminismo fue como el hijo indeseado de la Ilustración. ¿Por qué? La Ilustración en el siglo XVIII en Europa era un movimiento intelectual que decía que solo por la razón se obtenía el conocimiento verdadero. Y llevó o acompañó, digamos, el proceso de Revolución Francesa con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Se acuerdan de igualdad, fraternidad, verdad? Fraternidad que es entre hermanos, por cierto, sororidad es entre hermanas. Y esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano tenía algo muy interesante, que es que literalmente era el hombre, no era en un sentido en que hombre abarca hombre y mujer, sino literalmente era del hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esos derechos no aplicaban a las mujeres. Entonces vean cómo desde estos inicios ha habido un tema en que el lenguaje excluye, pero aquí era un tema de acceso a derechos. Y bueno, un gran teórico de la Ilustración fue Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau decía, la mujer debe ser pasiva y débil, las mujeres están hechas especialmente para complacer al hombre. Y él teorizó sobre el ser humano, incluso sobre cómo debía educarse las nuevas personas en esta nueva sociedad. Y lo que hacía era proponer una educación para los niños y otra diferente para las niñas. Hizo textos diferentes. Y como pueden ver, la educación para las mujeres era en función de satisfacer las necesidades del hombre. Y eso fue parte de la Ilustración. Entonces, lo que pasó es que esa contradicción entre decir hay derechos para todos, pero todos excepto las mujeres, generó mucha roncha, mucho descontento en diferentes sectores de mujeres. Por ejemplo, Olympe de Gouges, ella vive entre 1748 a 1793, en que muere guillotinada, por cierto, por un tema más político, no específicamente de su lucha por las mujeres. Pero ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Vean que son unos años después de la Revolución Francesa, porque quería posicionar que las mujeres deberían también tener los mismos derechos y reivindicó todos los derechos civiles para las mujeres, en conjunto con un activismo importante en lo que se conocían las asambleas de mujeres y hacían los cuadernos de quejas de las mujeres, posicionando todas sus necesidades. Y empieza a decirse que este es como el inicio del feminismo porque es un movimiento que no es solo que ella escribió esto y lo mandó a publicar y ya, sino que había organizaciones bastante masivas de mujeres exigiendo derechos para las mujeres específicamente. Otra importante feminista, digamos, de los inicios es Mary Wollstonecraft. Ella vive de 1759 a 1797 en Inglaterra. Ella es filósofa y escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es también es un folleto para polemizar sobre la importancia de que las mujeres también tuvieran derechos. Ha sido considerado un texto fundacional del feminismo y posiciona que la desigualdad no es algo natural, como que ya nacemos en una situación desigual. Y en particular abogaba por la educación igualitaria. Entonces, vean, estas cosas tan básicas son parte de lo que es ser feminista, de la lucha feminista, y a veces decimos como eso no, eso simplemente está dado, o cualquiera lo piensa, es sentido común. Sin embargo, ese es como el origen del movimiento, ¿verdad? Luego van a venir lo que se conocen como las olas de los feminismos. Es en una forma de presentar la historia de los feminismos muy centrada en Europa y en Estados Unidos, que es una crítica que se ha hecho. Sin embargo, bueno, por las mismas dinámicas políticas y económicas, lo que pasa en estos países tan poderosos del norte incide en los otros y bueno, ahí también hay como una interacción desigual, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recorrer un poco estas olas. La primera ola era lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Que dio pie a una lucha por derechos políticos, económicos
y lo que se conocen como las sufragistas, que aquí, bueno, yo quería destacar que muchas tácticas de las sufragistas hoy son muy satanizadas porque ellas hacían pintas, ellas incluso destruían propiedad privada, destruían los buzones de correo sin lastimar personas, pero sí destruían propiedad privada, fueron presas, fueron reprimidas duramente, incluso tuvieron consecuencias de salud fuertísimas y hubo muertes en esta lucha también. Entonces, pero bueno, esa era para derecho al voto, derecho a, bueno, a la propiedad en algunos casos y al trabajo en ciertos casos. Algunas ya trabajaban, pero eran como para tener condiciones legales políticas. La segunda ola se va a centrar más en los derechos sexuales, con su famosa consigna, lo personal es político. Em, Aquí, bueno, había una serie de denuncias, por ejemplo, al Miss América, que era como todo un tema de cosificación de la mujer, de mercantilización del cuerpo. Incluso hubo un fuerte tema en contra de las violaciones y de la impunidad, que si ustedes investigan de eso, pueden ver que lamentablemente todavía seguimos con temas de muchísima impunidad por la violencia sexual. Pero esto ya sí es más reciente, en 1960, 70. La tercera ola va a ser en los 80, en que se empiezan a posicionar otros temas. No se ve ya como que hay hombres y mujeres, sino que dentro de mujeres hay muchas mujeres diferentes. Se posiciona la diversidad sexual, la racialización e incluso el racismo dentro del movimiento feminista, que era un problema muy serio. Se posiciona la clase social y cómo interactúa con el género, aunque, bueno, hubo mujeres denunciando el racismo desde la primera ola y desde antes, pero aquí ese tema se empieza a posicionar con mucha fuerza en el movimiento. Se podría entender como las mujeres somos diversas, no existe como una única mujer que representa el conjunto. Aquí, bueno, hay una imagen de integrantes de la colectiva del río Combahee, que esto es en una marcha por Bellana Borde, que había sido víctima de violencia policial. Y este es un grupo muy importante porque ellas posicionaban la triada clase, raza y género, y cómo las tres cosas van a interactuar en una situación de opresión muy compleja. La cuarta ola se considera muy reciente, 2010, 2015, estos tiempos ya, pues bueno, ya ha pasado tiempo, pero es mucho más reciente que lo anterior. Y se van a posicionar muchos temas, ¿verdad? Esto de la cuarta ola todavía está como en discusión porque sigue pasando, ¿verdad? Entonces no está como tan claramente definida como cuando se ve hacia el pasado. Además que la cuarta ola sí tiene un carácter más mundial, ¿verdad? Porque está la lucha de Ni Una Menos, ¿verdad? Muy fuerte en Argentina, pero también en México, con la situación de femicidios en ese país que es tan fuerte. Y en India ha habido unas movilizaciones multitudinarias masivas de mujeres y hombres contra la violencia sexual. Se marca también el peso de las redes sociales como medio, ¿verdad? De los efectos del neoliberalismo, y también hay un componente de cambio climático, del ambiente, de ecofeminismos y posicionamientos de ese tipo. Aquí puse la fotografía en México, que hicieron una intervención de las vallas policiales que pusieron para que no se acercaran al edificio de gobierno, y las llenaron de nombres de mujeres desaparecidas y asesinadas. Y eso se llenó de nombres que tienen todo el fundamento cada uno y fue como muy fuerte. Y el de abajo es una protesta por el asesinato de Berta Cáceres, que fue asesinada en su lucha por el acceso al agua y a los ríos. Y hay un vínculo fuerte con los megaproyectos y los militares de su país. Entonces, bueno, un poco ahí vemos cómo esto también da para conversar muchísimo, pero cómo empezó con algo, digamos, tal vez muy puntual, como poder en la Declaración de Derechos estuvieran las mujeres, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo a una serie de reivindicaciones que todas forman parte de lo que sería un posicionamiento feminista. Y bueno, aquí yo quería posicionar que
no solo en Europa y Estados Unidos se ha hecho esta resistencia, ¿verdad? Hay aportes muy importantes de América Latina, también de Oriente. En América Latina tienen mucho peso, por ejemplo, los feminismos descoloniales que denuncian las dinámicas de dominación de los países coloniales hacia los países de lo que se conoce como el tercer mundo, que eso ha sido cuestionado, ¿verdad? También hay los feminismos populares centrados en las necesidades de las mujeres más de clase trabajadora, a veces trabajadoras, a veces amas de casa, ¿verdad? Pero en general de clases populares y menos teóricos. Esto se les llama así también porque no son movimientos de tanto peso en la academia como sí en las calles. También los feminismos de clase, que pueden ser socialistas, anarquistas, comunistas, que integran el tema del capitalismo, antirracistas, porque hay muchísimas organizaciones en Latinoamérica que toman este tema con mucho peso, y la interseccionalidad, que, bueno, este es un debate de dónde viene el término, ¿verdad? Aunque se le atribuye a Kimberly Crenshaw, pero desde hace muchísimo tiempo que en América Latina se entiende la opresión de la mujer o la desigualdad que vivimos las mujeres como un fenómeno no tan simple como que solo hay o ser mujer o ser hombre, sino que hay otros factores. Ahorita me voy a referir un poco a eso. Pero bueno, y también posicionar que en Oriente se ha trabajado, se han creado propuestas de feminismos, lo que por allá más bien le conocen como postcoloniales, feminismos árabes, feminismos islámicos y una serie de otras propuestas. Y tal vez destacar que se coincide un poco en criticar la categoría género como única, es decir, en realidad no todas las mujeres vivimos las mismas cosas. Y por ejemplo, si hablamos de acceso al trabajo, desde que hay trabajo asalariado hay mujeres trabajando, las mujeres de clase obrera. Hay mujeres en las fábricas, había incluso niños y niñas. Entonces, ¿por qué se piensa que todas las mujeres necesitan llegar al trabajo cuando en realidad ya había unas cuantas trabajando? No todas las mujeres son tratadas con suma delicadeza. Hay mujeres que en realidad han llevado vidas absolutamente duras, de hecho, probablemente insoportables para quienes podemos tener privilegios de otro tipo en este momento, como lo eran las esclavas, como lo posicionó Sojourner Truth en 1848, cuando decía, yo yo no soy ese estereotipo de una mujer débil, desvalida, a la que le ponen un saco encima del charco para que no se moje, sino que más bien llevaba toda la brutalidad de la vida esclava, la violencia física, el trabajo físico, y para ella no aplicaba el género pensado como una mujer desvalida, frágil. Entonces, lo que estos feminismos vienen a decir es, un momento, es cierto que hay desigualdad por género, pero a eso hay que integrarle otras cosas, porque también importa de qué clase social somos. Y esa idea de una mujer es frágil y vulnerable y protegida por todos no aplica a todas las mujeres, sino que ustedes, se le ha dicho a los feminismos que se les dice dominantes, hegemónicos, han definido lo que es ser mujer en función de su realidad como mujeres blancas de clase media alta de Europa o América del Norte. Entonces hay ahí como un cuestionamiento muy fuerte y muy interesante también, si uno lo piensa, eh, a una visión como de que solo hay dos dimensiones, ser hombre, ser mujer, y eso explica todo, ¿verdad? Y por último, se denuncian y se posicionan mucho las relaciones de dominación colonial capitalista, en el sentido de que no es lo mismo ser una mujer del país que coloniza que ser una mujer del país que es colonizado. Y ahí hay una serie de discusiones sobre cómo, por ejemplo, las mujeres indígenas o de Latinoamérica se han asociado a la naturaleza, pero eso ha sido utilizado en un sentido, bueno, originalmente hacia la más brutal violencia, pero con el tiempo de formas más sutiles, que es pensar que esta naturalización de las mujeres en realidad es también un acercamiento a deshumanizar a las mujeres. Y es por eso que hay mucha mayor violencia sexual contra las mujeres de los pueblos colonizados. Y esto
lo que vienen a decir estos movimientos es que eso importa muchísimo cuando hablamos de cuáles son las luchas que hay que tomar o qué tenemos que denunciar. ¿Y qué tiene esto que ver con ciencia, con ingeniería, con tecnología, verdad? Porque estamos hablando como de cosas muy en general. Pero bueno, la idea aquí era como intentar conectar, ¿verdad? Esos dos puntos. Y yo quería destacar cómo vamos a llegar a las epistemologías feministas, pero primero que la acción feminista también tiene un fundamento teórico, ¿verdad? Entonces, vamos a tener teoría y acción feminista. Y se ha generado muchísimo conocimiento sobre las mujeres en ciencia y tecnología. Aquí puse algunos ejemplos que son como particularmente interesantes. La muerte de la naturaleza, que es un análisis de cómo se ha concebido la naturaleza como un ente feminizado a dominar y a controlar y cómo eso ha incidido en el desarrollo de la ciencia. El legado de Hipatia es un libro importantísimo donde destaca la trayectoria científica de muchísimas mujeres. Em, por ejemplo, es de los 90, pero ya más recientes, 2015, La única mujer en la habitación, porque la ciencia es todavía un club de chicos, digamos, de la experiencia de ser una única mujer en una habitación llena de científicos, que yo creo que aquí más de una tal vez le puede haber pasado, ¿verdad? Que es una experiencia pues digna de describir, por decir poco. Luego, esto es un estudio con miles de mujeres científicas sobre la brecha de género en ciencias. Este es más estadístico, pero es muy interesante porque además es con un lente cargado, digamos, de un análisis de la desigualdad de género ya teórico bien fundamentado. Y Mujeres Invisibles, por ejemplo, es un trabajo monumental, básicamente, sobre sesgos en los datos y en la ciencia y en las creaciones de ingeniería en el mundo en diferentes ámbitos. Entonces, si les interesa, se los puedo hasta compartir si les interesara. Y si no, es simplemente destacar que se ha creado conocimiento sobre las mujeres en la ciencia, en la tecnología y conocimiento científico, filosófico y de mucha solidez, que también se combina con acciones, porque este tema del feminismo, ¿verdad? Va a tener como esos dos polos, ¿verdad? La teoría, pero también la acción y cómo entre los dos se van como alimentando mutuamente. Entonces, bueno, algunas acciones, por ejemplo, han sido estos de los tendederos o las denuncias, además de las protestas tradicionales, ¿verdad? Mitines, concentraciones, huelgas, etcétera. Que en el caso de ciencia y tecnología, por ejemplo, había un Me Too STEM, que era como yo también en ciencias, ¿verdad? Tecnología, etcétera, que era denunciar casos específicamente en contextos de ciencias, del laboratorio, del desarrollo de carreras en estas ramas. Y también, bueno, hay cosas como reglamentos que se han ido conquistando desde la teoría y la acción feminista. Puse el ejemplo en la UNED, uno muy importante, el reglamento para prevenir, prohibir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en la Universidad Estatal a Distancia. Esto es una acción feminista fundamentada en teoría, pero también es muy importante porque es ir como teniendo herramientas para combatir la desigualdad que se vive y la violencia también. Y organización, y aquí puse el ejemplo que es un grupo 500 científicas Costa Rica, por ejemplo, que fue formado hace unos años en una iniciativa mundial de 500 científicas de cada país para destacar que sí existen, que en todos los países hay 500 científicas. Y bueno, se hizo el grupo aquí en Costa Rica y de hecho se marchó el 8 de marzo destacando a diferentes científicas en la historia. Y luego, que es a lo que voy a ir un poco más hoy, es la ciencia como objeto de estudio. Es decir, si empezamos a ver estas desigualdades de género y estudiamos la ciencia en sí, ¿será que vamos a encontrar algo? Y ahí vamos a caer en las epistemologías feministas. ¿Qué epistemología? Bueno, eh, hay como cursos enteros que se llaman así, epistemología, ¿verdad? Que te explican lo que significa. Es toda una rama de la filosofía súper compleja. Digamos, hay especialistas en el tema. Yo les voy a dar una versión de una humilde profesora de ciencias que está entrando al tema
para llevarlo a enseñar física. Entonces, yo no soy especialista en esto, pero les voy a contar un poquito como por qué viene al caso a nuestro tema, ¿verdad? Que es las ciencias, incluyendo ingeniería civil y otras. Entonces, bueno, aquí lo que se va a hacer es decir, si nosotros empezamos a estudiar la ciencia, pero le queremos ver si existe una dimensión de género en la ciencia. Es decir, ¿tendrá sentido analizar la categoría género en la ciencia? Y se va a analizar en algo que es muy, muy particular, que es no solo en los productos, sino también en los procesos. Las epistemologías feministas piensan que el conocimiento científico no es solo el libro al final, no es solo los principios de Newton, no es solo el artículo de 1905 de Einstein. Es también cómo se produjo ese artículo, en qué contexto fue, qué acciones llevaron a que estuviera, etcétera. Y eso forma parte de la ciencia y también se ve plasmado en las teorías que son creadas. Y eso se ha demostrado con algunos ejemplos. Y el naturalismo es decir, bueno, como científicas nos parece que tenemos metodologías, tenemos normas epistemológicas, tenemos métodos, técnicas para estudiar el mundo. ¿Qué tal si tomamos la ciencia y la estudiamos de esa forma? Y eso no a todas las personas en ciencias les parecía válido, porque podría decir, había una tendencia a decir, no, la ciencia está dada, ya es un hecho real y no amerita ser estudiada como tal, porque eso sería simplemente hacer sociología o hacer otra cosa. Pero hay una discusión sobre qué es esto del naturalismo, cómo se puede estudiar a la ciencia con sus propios métodos y llegar a entenderlo como fenómeno y sus fortalezas y debilidades. Estas son epistemologías feministas como más clásicas y luego están algunas como más críticas que también van a tomar el peso de estas estructuras sociales, coloniales, racistas en la ciencia. Es decir, cuando viene un artículo, por ejemplo, en física, si ese artículo viene de Harvard, es tomado igual que si ese artículo viene de la UNED. Ese tipo de dinámicas se deben a estructuras sociales, coloniales, racistas, y hay ahí una serie también de elaboraciones al respecto. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Y el posicionamiento de la triada género, clase, raza, raza con asterisco, porque por supuesto que no se está pensando en raza desde una posición biológica, como se pretende desde posicionamiento racista, sino como un constructo social, cultural e incluso económico. Pero se mantiene la palabra raza porque existe un colectivo, digamos, antirracista que desea destacarlo como tal y entonces, bueno, yo lo mantengo, pero con el asterisco destacando que no es biológico. Entonces, lo que quería hacer ahora era ver 5 casos nada más sobre cómo estas epistemologías feministas nos pueden llevar a ver con otros ojos diferentes fenómenos de la ciencia. Entonces, bueno, el primer caso que quería traer es en biología. Es lo que Emily Martin llama el cuento de hadas científico. Entonces, les voy a leer y yo creo que se van a dar una idea de por qué ella le llamó así. Estos son narraciones de la fecundación que se encontraban en libros de texto para formar científicos y científicas. Entonces nos dice, el óvulo es una novia dormida que espera el beso mágico de su pareja, que le infundirá el espíritu que le dará la vida. Espermatozoide y óvulo se tocan por primera vez cuando de la punta de la cabeza triangular del espermatozoide se dispara un fino filamento que arponea el óvulo. Entonces, Martin lo que hace es tomar una serie de fragmentos, digamos, de narraciones de este proceso de fecundación y evidenciar cómo se estaba proyectando en algo que es biológico, ¿verdad? Que no tiene por qué tener estos comportamientos humanos, una serie de estereotipos de género preconcebidos. Entonces veíamos a una novia dormida, que es como el cuento de hadas, digamos, de la bella durmiente, que espera el beso mágico de su pareja, espera pasivamente, dormida, literal, el espíritu que le dará la vida,
dando la impresión de que tiene vida hasta la fecundación. Entonces, se fomenta una idea de un óvulo pasivo, un espermatozoide muy activo, que además hasta que llega y él activamente le da ese beso, va a traer a la vida al óvulo. Entonces se hicieron investigaciones científicas de cómo, primero, el óvulo ya está vivo. El óvulo no está dormido ni mucho menos. El óvulo, de hecho, activamente selecciona o rechaza espermatozoides, químicamente demostrado. Segundo, la actitud del óvulo no es pasiva, ¿verdad? No es que está ahí inerte, sino que tiene un rol activo, incluso se desplaza montones para llegar a este momento de la fecundación, aunque cuando narran ese desplazamiento dice como que rueda casi como una piedra que va cayendo, pero cuando es el espermatozoide sí se le destaca mucho esta fuerza. Y eso es también otra cosa que se estudió, que es la fuerza de los espermatozoides y su capacidad de impulsarse. Y se observó que son bastante ineficientes para avanzar hacia adelante y en realidad tienen movimientos bastante erráticos y son un poco, pues sí, ineficientes en su desplazamiento. Sin embargo, no se trata de como de proyectar entonces como estereotipos o entonces los hombres, entonces las mujeres. No es eso. El tema es que todas estas narrativas limitan el avance de la ciencia además, porque es como poner un velo a la hora de ir a estudiar el fenómeno científico y retardan y dificultan llegar a comprender científicamente en realidad cómo es esa interacción óvulo-espermatozoide, que es muy diferente de que un espermatozoide arponea el óvulo, además en una acción violenta, ¿verdad? Es un ataque. Arponear es atacar con un arpón. Es completamente diferente, es una interacción entre dos células y las dos tienen acciones por realizar ahí. Entonces, a veces estas epistemólogas, Longino, por ejemplo, Helen Longino, le llama a esto cuando estos prejuicios producen mala ciencia, porque los sesgos van a perjudicar incluso las conclusiones científicas. Luego tenemos un segundo caso, ingeniería civil. Este es como interesante porque es como muy intuitivo, ¿verdad? Hemos tenido mucha la experiencia de estas filas tan largas en los baños de mujeres y muy poca fila en el baño de los hombres. Entonces, cuando se hace un análisis muy por encima y desde los estereotipos de género, se ha incluso afirmado, y está en medios de comunicación, que es porque los hombres van muy rápido y las mujeres van muy lento. Eso es falso, eso es un mito. El tiempo de uso del servicio no es, digamos, no tiene un componente de género y eso estaba estudiado. La razón es que 50-50 en área no es equidad en el caso de los servicios. ¿Por qué? Porque si a todas las mujeres se les colocan inodoros y los hombres se les colocan orinales y unos cuantos inodoros, en la misma área no caben la misma cantidad de espacios para hacer sus necesidades. Entonces, sistemáticamente hay un número menor de servicios o de espacios para que las mujeres hagan sus necesidades que los hombres en la misma área. Además, las mujeres, por nuestra condición menstruante, tenemos múltiples usos. Digamos, en el caso simplemente fisiológico, lo que es la menstruación nos hace tener que asistir más a los inodoros y eso ya requeriría además más espacios para estas necesidades. Y un tercer elemento más social son las labores de cuidados y como las mujeres tenemos una recarga estadística cuantitativamente demostrada en cuidado de menores y personas adultas mayores. Entonces, además, tendemos en mayor cantidad a ir al baño con menores, bebés y otras personas. A lo que se agrega un elemento que, bueno, es también, digamos, relacionado con el tema de género, que es asistir en grupo por también situaciones de seguridad, ¿verdad? Entonces, aquí se puede ver cómo la ingeniería civil, si no toma en cuenta un análisis, digamos, de justicia entre los hombres y las mujeres, sino simplemente una cosa cuantitativa de área disponible, puede llegar en realidad a perpetuar la desigualdad.
Se ha propuesto como solución, pues los baños que no diferencian por género y muchas otras cosas. También poner más para las mujeres, pero también está la solución de poner baños más multiuso, que además llevarían a habilitar la diversidad humana en su identidad de género, ¿verdad? Que siempre, bueno, el ejemplo más tradicional de un baño sin género es cualquier casa, en cualquier casa, todas las personas van al mismo baño y no hay ningún problema. Pero bueno, aquí vemos cómo en la ingeniería civil se dan estas situaciones. Este es un ejemplo del libro de Mujeres Invisibles, por si a alguien le interesa. En el caso de la física, se han hecho investigaciones también cuantitativas sobre los premios Nobel, por ejemplo, y a quiénes son asignados y combinado con la participación de mujeres en estas ramas. Entonces, Barbara Witten, pues sí, no es tan reciente, es del 96, pero me parecía que es interesante. Ella lo que hace es estudiar en qué ramas se dan los premios Nobel para evidenciar el grado de prestigio en las ramas y vincularlo con el tema de que, por ejemplo, aquí se puede ver cómo, bueno, cuando estaba la física atómica, ¿verdad? Al inicio, la participación de las mujeres era pequeña ahí. Luego empezó a posicionarse la física nuclear, donde también pasaba. No sé si, por ejemplo, pudieron ver Oppenheimer y les reto a contabilizar la cantidad de mujeres que se posicionan participando en física nuclear, que había más que las que salen en la película, pero eran muy pocas. Pero además, bueno, ahí además salieron casi tiende a cero. Y en lo que es física de partículas, vean cómo empiezan a estar los Nobeles ahí, empieza a haber mayor presupuesto a física de partículas y al mismo tiempo es una rama completamente masculinizada. Entonces, esto es algo que ahorita vemos en otra rama, pero ella nos habla entonces de las ramas de la física y de jerarquías entre las ramas de la física. Y el ejemplo, por ejemplo, de una rama de la física con poca jerarquía es la física médica, que precisamente es una rama donde hay mayor participación de mujeres. Pero bueno, igual quienes hemos estado en la escuela de física, también a veces vemos como cierta forma diferente de abordar una persona que hace física teórica que una que hace física médica, ¿verdad? Y además hay un componente como de simbolización de género de las disciplinas. Este es el otro caso, el de informática, que este caso es muy interesante. Este es también un libro que les recomiendo, donde se estudia cómo la informática y bueno, computación, informática, ¿verdad? Primero le conocen como computación, luego ciencias de la computación, luego ingeniería informática, y ha ido evolucionando, pero originalmente había una muy poca participación de mujeres. Aquí pueden ver el primer gráfico, se ve el mouse. Ari, se ve el mouse. Bueno. No, sí se ve, sí se ve. Ah, ok, gracias. Gracias. Si es que no veo nada, solo mi propia pantalla. Ok, entonces aquí ven, por ejemplo, al inicio teníamos 15%, 7%, 0% en doctorados. Y ahí esto fue aumentando con el tiempo, con un gran auge en el 84, en que se llega a 37% de mujeres con bachilleratos en la rama. Y luego pasó este fenómeno que es inusual, que es que empezó a bajar la participación de las mujeres en informática. Y esto es lo que se pusieron a estudiar, ¿verdad? Porque en las otras ramas del conocimiento, si bien la participación de las mujeres es baja en general, digamos, con excepciones, pero por ejemplo como psicología, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en física, en computación, las mujeres seguimos siendo minoría, pero aumentando poco a poco o incluso disminuyendo, pero poco a poco y retomando así. Pero en computación hubo un descenso monumental. Y ese descenso, lo que estudian, es que vino de la mano de la profesionalización de la actividad. Es decir, originalmente los trabajos que se hacían eran menos calificados y menos remunerados.
Y ahí, digamos, combinado con muchos otros factores sociales, ¿verdad? Guerra Fría, segunda ola de los feminismos, ¿verdad? Y un gran empuje a que las mujeres participaran del trabajo remunerado. Además, que era una rama nueva, como empezando, entonces no tenía como tan eh, estereotipado un género, como por decir, no estaba tan claro para qué género se esperaría que estaban en esos trabajos. Pero luego, de la mano con la profesionalización, va a venir una disminución de la participación de las mujeres. Además que hay una separación en el tipo de funciones que van a hacer las mujeres y los hombres, que eso es otro tema por aparte, pero se va a combinar con una campaña, ¿verdad?, mediática, ideológica, de nociones de masculinización de esta actividad. Por ahí se destaca en los 80s una película, La venganza de los nerdos, entonces empezó como a fomentar esta idea de que quien hace informática son como unos hombres súper retraídos, tímidos, pero siempre hombres, ¿verdad? Y esto vino con también políticas de grupos organizados de la actividad de informática. Y se puede ver también en este otro como ahora, este de abajo es el aumento de la fuerza de trabajo, es en Estados Unidos, porque es quienes hicieron la investigación, pero se ve como la fuerza de trabajo en esta rama aumentó casi así exponencialmente, pero precisamente viene a ser en un momento de decaimiento de participación de las mujeres. En Costa Rica, en el 2023, el Programa Estado de la Nación estudió la participación de las mujeres en estas carreras y en computación se puede ver la participación minoritaria, ¿verdad? Con 355 mujeres y 1.051 hombres. Era de las carreras con mayor desigualdad. Y incluso se logra identificar que los hombres representaron el 86% de las personas ocupadas en áreas de ciencia y tecnología de alta demanda. Y se puede combinar esto, yo lo quería cruzar un poco con este concepto de la paradoja de la neutralidad de género, que es la noción de que hay carreras como la informática o la física que son neutras al género, porque nosotros no trabajamos con entes generizados. Una partícula no es hembra o macho, la energía realmente no tiene género, las computadoras, los diferentes elementos de la programación no tienen género, entonces nuestras ramas deberían ser neutras. Sin embargo, culturalmente son codificadas como masculinas por cualquier cantidad de mecanismos que también son muy interesantes, pero no vienen al caso. Entonces es una paradoja porque se supone que son neutras al género, pero al mismo tiempo están codificadas como masculinas. Entonces eso es particularmente problemático para la inclusión de las mujeres por también una serie de mecanismos. Y podemos ver cómo, por ejemplo, esas carreras además son de alta demanda y está demostrado, en el caso de la informática, es muy notorio que son bien remuneradas, ¿verdad? También. Y el caso 5, que me parece que es el último, es en ingeniería mecánica y es como se ha investigado y demostrado que las mujeres somos 47% más propensas a sufrir lesiones graves en accidentes de tránsito. Y esto tiene una explicación. Hasta el 2018 se desarrolló el primer maniquí de pruebas diseñado con base en la anatomía femenina. Entonces, los diseños de los vehículos y las formas de proteger la vida y la salud de una persona en un accidente ha sido centrado en el cuerpo de un hombre, digamos, el cuerpo promedio, ¿verdad? Lógicamente, ahí habrá que ver la variabilidad y que no solo hay versión mujer, versión hombre y es blanco y negro, pero sí hay elementos anatómicos significativos que del todo no han sido contemplados y que se evidencian en este 47% más de mayor propensión a sufrir lesiones graves en accidentes de tránsito. Y bueno, aquí quería hacer como un cierre un poco en la importancia de abordar este tema, ¿verdad?, de las brechas de género desde diferentes enfoques y cómo eso tiene diferentes repercusiones. Es decir, si nosotras queremos estudiar las ciencias y la tecnología y las ingenierías y solamente nos centramos
en cuáles han sido grandes mujeres en ciencias. Es cierto que han existido, es cierto que ocupamos visibilizarlas y que no ha sido suficiente. Ninguna duda ahí. Sin embargo, es igual de importante esa genia que logró llegar ahí como la mujer que no lo logró porque nació y era obrera, como la mujer que nació en un país del tercer mundo y no logró esa carrera. Porque si solamente nos centramos en las que lo logran, como estas mujeres geniales, seguimos perpetuando la idea como de la historia de los grandes hombres, ¿verdad? Como que ha sido muy cuestionada, que también da para otra discusión, pero es muy falsa porque la ciencia no es creada así. No es que Newton un día se le ocurrió que literal le cayó una manzana y sacó las leyes de Newton. Eso no fue así. Basta estudiar un poquito las leyes del movimiento de Descartes, basta estudiar un poquito las nociones que se estaban debatiendo en el momento. Entonces, la historia de la ciencia no son unos cuantos genios y no se arregla agregándole unas cuantas genias, sino es un proceso social muy complejo donde muchos actores y actrices sociales intervienen. También el tema del foco en el techo de cristal. Es muy importante denunciar que las mujeres tenemos ese tope y que nos cuesta mucho llegar a los puestos de mayor prestigio, de mayor jerarquía. Es mucho más difícil y está demostrado. Pero es importante observar también todas las demás, no solo la que llegó a ser presidenta, sino también todas las trabajadoras domésticas del país, por ejemplo, son también parte de este tema. Y si nosotros tomamos enfoques que se centran únicamente en los puestos de mayor élite, mayor jerarquía, mayor reconocimiento, eso es muy limitado. Por eso es importante reflexionar un poco también en la parte teórica desde dónde vamos a analizar, porque podemos terminar perpetuando el mito neoliberal de la meritocracia, que en realidad nos va a decir, bueno, si las mujeres no llegaron ahí es porque no se lo merecían, porque no eran tan capaces y no porque en realidad había el hombre que llegó, digamos, tenía una serie de condiciones sociales y de género que se lo facilitaron en relación a esa mujer, que tuvo que atender una fiebre, que fue despedida, que una serie de diferentes elementos. Y por último, las estructuras sociales de poder son importantes para analizar la desigualdad de género y es importante tomar enfoques feministas que las aborden, como por ejemplo, bueno, aquí yo quería traer el ejemplo de Hilary Rose, que es una epistemóloga feminista que ha discutido mucho el rol del colonialismo en la creación de la ciencia, incluso llegando a tomar posiciones tan contundentes como proponer la necesidad de boicotear académicamente a Israel por sus acciones de colonización. Ella ni siquiera lo hizo ahora por el reciente genocidio abrumador, sino por otros momentos históricos en que se han dado ataques absolutamente brutales y cómo incluso la academia juega un rol dentro de esta estructura social de desigualdad. Y por eso yo les quiero dejar la pregunta si lo que queremos hacer es sumar mujeres o si queremos tal vez transformar lo que hacemos en ciencias y en ingeniería para que nos sumemos, pero también nos sumemos como a otra cosa. Y muchas gracias. Bueno, aquí hay algunas referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muy interesante y la verdad es que a veces, como por ejemplo el derecho al voto, lo damos por sentado y no sabemos que muchísimas mujeres lucharon en el pasado para que ahora nosotras las mujeres podamos votar. Entonces abrimos el espacio para si quieren comentar algo, compartir, hacer una pregunta, lo que quieran. Ese es el espacio para eso. Que levanten la manita. Adelante, Sandra. Sí, ¿cómo están? Muy interesante la charla. Lo que a mí me parece es que en este tipo de charlas no deberíamos estar solo mujeres, sino también hombres, y deberíamos enfocarlo también a que ellos estén y participen y se den cuenta de toda esta información, porque para muchos hombres esto no existe.
Y ellos dicen, no, pero si las mujeres tenemos las mujeres tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Y si no estudian, si no estudian una carrera STEM o lo demás es porque no quieren, ¿verdad? Pero no saben de todas estas cosas que nos da, que no son equitativas, ¿verdad? Y creo que entonces en estos espacios debería abrirse e incentivar incluso de que hayan más hombres, ¿verdad? Para que ellos vean, porque para ellos es muy difícil reconocer algo que no han sufrido. Esa es mi participación. Gracias. Muchas Perdón, gracias. Diana, comentarte que el martes en la de sororidad tuvimos un hombre, pero que la convocatoria se hizo abierta, o sea, solo para estudiantes mujeres, pero la comunidad se hizo abierta, pero los hombres no se inscribieron. Entonces, ni modo, como te digo, sí tuvimos uno Por de eso, pero sororidad. es que, Ariana, precisamente ese es el punto, que ellos ante estos temas creen que son temas que solamente tienen que escucharlo las mujeres y deberíamos cambiar de alguna forma el enfoque de invitación o demás para que ellos vean de que esto es un tema, es un problema social primero, ¿verdad? Porque el que tengamos esa inequidad hace que también socialmente se dé una inequidad, ¿verdad? Eh, entonces, ese es mi Claro, comentario. Gracias. muy bueno, no, muy bueno el aporte, Sandra, gracias. De hecho, Gracias. antes de darle la palabra a Diana, el año pasado se hizo una charla que se llamaba Nuevas masculinidades, cómo ser hombre y sobrevivir en el intento. La dio Pablo Ramírez, creo que es el apellido de él, psicólogo, y resulta que tuvimos muy buena audiencia, tanto de hombres como de mujeres, pero la utilizaron para satanizar. Entonces, por eso en esta semana STEM decidí que no iba a ser una actividad solo para los hombres. Pero bueno, ni modo. Gracias, Diana, adelante. Gracias, muchas gracias, Sandra, por estar y por el comentario, por comentarme. Me parece como mucho más interesante que conversemos, ¿verdad? En realidad yo quería como destacar dos cosas. Una, que hay diferentes espacios y yo estoy de acuerdo en que es necesario que la sociedad de conjunto tome conciencia de esta situación. Eso es necesario, hombres y mujeres, los dos. No hay ahí quite. Sin embargo, dependiendo de las características de las actividades, hay ocasiones en que se ha demostrado que funciona mejor tener espacios exclusivamente de mujeres e incluso algunos exclusivamente de hombres también, porque se genera una especie de afinidad socialmente construida, por supuesto, que ha permitido a veces dar como profundizar más en ciertas cosas, especialmente en las mujeres, se origina también en los grupos de conciencia, que eran estos grupos que se reunían a conversar sobre situaciones muy concretas de su realidad e intentar analizar cuál era el trasfondo político de eso. Entonces, hay ciertas cosas que tiene sentido y es muy importante hacer así diferenciado para garantizar también espacios seguros, de confianza, etcétera. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo en que esto no es un mensaje solo para mujeres. Digamos, esta situación es social. Además, bueno, hay un debate sobre eso, hay diferentes posicionamientos, pero hay posicionamientos muy fuertes de por qué es un tema de hombres y de mujeres tomar la igualdad de género y la justicia social. Y así como las mujeres tienen que dar esta lucha, los hombres también. Y tienen plena capacidad de hacerlo. Perfectamente pueden entender lo que es la opresión, pueden ser aliados, puedan dar un paso atrás y no tomar el micrófono en el espacio y dárselo a una compañera, y así como pueden tomar una serie de acciones, y los hay, y hay aliados en el movimiento. Y eso es importante que también que no seamos, yo creo, tan pesimistas, ¿no? Es importante identificar los problemas, pero también somos todos y todas seres humanos, ¿verdad? Con el mismo potencial de empatía y solidaridad y como tales hay un poco que trabajar por ahí. Entonces sí, yo creo que hay que buscar estrategias, pero también em, las estrategias, digamos, no van a caer, no van a venir de ellos necesariamente. Entonces es como bien importante también que las mujeres podamos tomar conciencia para exigir el respeto a nuestras situaciones, porque es más difícil
que venga desde la persona privilegiada el decir, bueno, no, yo en vez de tomar este ascenso laboral, te lo voy a dar porque como que me incomoda, ¿verdad? Lo más probable es que vaya a necesitarse un reglamento, una acción afirmativa, una medida que probablemente el grupo social que la vaya a encabezar sea el grupo desfavorecido, ¿verdad? Entonces por ahí es como un poco como esa contradicción, pero sí estoy muy de acuerdo en que es información científica la que hay, que debe ser conocida por todos y todas. Yo creo que sí. Por ejemplo, los resultados de la tesis de Ariana, que para mí son impresionantes, debería conocerlos toda la universidad y la comunidad universitaria en realidad del país, porque es muy importante lo que se logra identificar. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Diana también, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o alguien quisiera compartir alguna experiencia? Tenemos 28. Cristel, por ahí anda, Cristel. Cristel, ¿podrías compartirnos? Por ejemplo, Cristel, ¿me escuchas? Sí. No, creo que no. Bueno, bueno, Tania, adelante. Hola, muchas gracias por el espacio y agradezco muchísimo que también la organización, yo estuve también en la charla del martes. Algo que me llama la atención del aporte es que hay una tendencia dentro de los roles femeninos a tener que tomar una cierta cuestión de dirección y una cuestión de como maternar, ¿verdad? Desde la feminidad la inclusión de las contrapartes masculinas en estas conversaciones. Yo creo que podemos empezar, digamos, yo creo que los espacios como este, que son solamente abiertos a quien quiera entrar, y si solo entran mujeres, pues súper bien, son muy válidos y también hablan de una sensibilidad y una necesidad de sensibilizar al grupo masculino dentro del área STEM. Yo creo que también hay que tener muchísimo cuidado de que no hay como que irlos agarrando de la manita, ¿verdad? Tampoco es una cuestión así de maternar la inclusión. Si bien es cierto la lucha no para, tampoco es como que sea necesario el ir más allá en tratar de agregar o traer a una comunidad que claramente no está mostrando un interés. Entonces yo siento que a veces las luchas de esta índole reivindicar espacios, aunque sean solo femeninos, es muy válido. Entonces, por ahí va mi aporte. Y yo sé que suena un poquito ahí, como diciente, pero, pero me parece que es valioso y es importante. Yo vi a como todo el mundo en la universidad vio, la invitación estaba abierta a quien quisiera estar y estamos los que queremos estar. Entonces, pues también eso habla y dice cosas. Muchas gracias, Tania. ¿Quieres contestarle, Diana? O tal vez- Sí, entiendo, ¿no? Entiendo la preocupación y yo creo que un poco por ahí iba mi idea de que si no nos organizamos desde el sector que está siendo perjudicado por la desigualdad, no va a venir del lugar de privilegio renunciar a esa desigualdad, a esa desigualdad a su favor, y porque no lo ha hecho por miles de años. Digamos, eso es más que evidente por cómo se ha ido desarrollando el movimiento a lo largo de la historia. Todas y cada una de las acciones de mejora en los derechos de las mujeres se han dado porque mujeres se han organizado y las han exigido de muchas formas. Y formas creativas, formas tradicionales, todas las formas que se nos puedan ocurrir se han usado y solo así se ha logrado avanzar. Por eso es que sí es importante que todos y todas escuchen esta información y que esté disponible y por eso nosotras mandamos infografías y todo lo que podemos lo mandamos, ¿verdad? Para que se sepa, se publica en las revistas científicas, en los medios, se dan charlas, se hacen, ¿verdad? Se hace todo para el conjunto de la sociedad, pero sí hay un trabajo como de
de lucha o de, sí, de acción que va a tener que venir de quien se ve perjudicada, ¿verdad? Entonces yo sí creo por eso como que es en los dos sentidos. Quien se ve perjudicada y gente aliada, porque siempre la ha habido y siempre la va a haber, porque esto no es un tema esencialista de que porque yo nací con tal o cual característica, mi futuro está destinado, no. Esto es un tema de toma de conciencia y de compromiso social con una sociedad que no permita la desigualdad y la injusticia, ¿verdad? Y de eso somos capaces las mujeres y son capaces los hombres. Adelante, Meli. Diana, felicitarle por su exposición. Quería hacerle una consulta. ¿Por qué considera usted que cuando se hablan de los temas feministas genera en ocasiones controversia, tanto por parte de los hombres y en algunos casos también por las mujeres, ¿verdad? Parece que cuando uno habla de física pura, sin tocar el tema de perspectiva de género, todo bien, pero cuando ya se aborda desde una perspectiva feminista o desde los feminismos, genera como una serie de polémicas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué considera usted que se debe esa situación? Bueno, yo creo que la razón es histórica y yo creo que la razón es porque, como lo veíamos al inicio, feminismo es un movimiento social, político, filosófico, cultural en contra de la desigualdad. Y como movimiento incomoda, porque incomoda al poder, incomoda a las personas que tienen privilegios. Y estas personas, parte de la manera en que se mantienen los privilegios es ignorar que son privilegios. Digamos, parte de la forma en que funciona nuestra sociedad es no decir que es desigual. Por eso se supone que todo el mundo puede llegar al... Por eso la meritocracia es un concepto tan clave, porque se supone que no hay injusticia, se supone que todas y todos podemos lo mismo, pero eso es falso. Y pensar eso beneficia solo a los sectores privilegiados. Entonces, el feminismo, desde sus orígenes, estuvo para cuestionar privilegios de género. Luego, ahí vimos cómo ahí la cosa se complejiza y se vuelve mucho más rica y mucho más potente también, ¿verdad? Pero esa palabra es cuestionada por eso, porque va en contra del poder de los privilegios. Y se han hecho campañas mediáticas, culturales, existe hasta financiamiento. Yo no sé si ustedes conocen, le dicen la manosfera o como la, es como la hombresfera, que es como toda una red de hombres que producen contenido en redes sociales absolutamente misógino y muy patrocinado, ¿verdad? Entonces se hace un esfuerzo grande por preservar la forma en que funciona la sociedad y parte de ese esfuerzo es satanizar la palabra feminismo, porque feminismo va a posicionarse en contra de la desigualdad y forma parte, digamos, incluso de la palabra, un compromiso con la transformación. Por eso cuando se dice que una investigación es feminista, es una investigación que posiciona un interés por que la sociedad deje de ser tan desigual en el tema de género. Y por eso me parece a mí que es más incómoda la palabra, más incómoda también que género, porque género es una palabra también muy utilizada que también puede incomodar, ¿verdad? Todavía todo es posible, ¿verdad? Pero incomoda un poco menos. También porque género habla más de la versión institucionalizada del feminismo, la versión que han tomado los organismos internacionales, la versión como a la que se le ha quitado un poco más su compromiso con la transformación social y más como con una perspectiva más de tinte liberal, digamos, como de no transformar las desigualdades en general, sino cambiar las leyes o cambiar cositas como más de la superficie y por eso género es tal vez más afín. Y porque género incluso se usa para decir hombres y mujeres también. Entonces, como que no tiene un compromiso tan explícito con el sector desfavorecido, sino que está diciendo como hay diferencias y también le quita un poco el peso a, sí, pero hay un sector que su vida está en peligro, hay un sector que cuando hay un partido de fútbol son cientos de personas que son violentadas, hay un sector que
no sale a la calle en las mismas condiciones, ¿verdad? Pero entonces como que, ¿cómo decir? Diluye el contenido crítico y transformador. Entonces tal vez igual se usa la palabra que se pueda en el contexto que se pueda y todas las tácticas, yo creo que en cierto momento hay que tomarlas, ¿verdad? Pero sí, creo que iría por ahí mi respuesta. Muchas gracias, Mary y Diana. Bueno, si hubiese alguna otra consulta, y si no, pues agradecerles de corazón en esta lluviosa noche aquí por donde yo vivo y por toda la semana que realmente hemos tenido muy buena participación. Esta es la segunda semana STEM, es un poco cansado todos los días tener charlas, pero yo creo que ha sido muy fructífero, que ha podido llegar y se ha podido conectar lo que son las charlas con todas las personas que han estado presentes. Y yo agradezco de muchísimo, muchísimo corazón el ver el interés por estos temas que también pues nos atañen como sociedad y como nuestro rol de mujer, pero también, como lo menciona Sandra, también la manera en que que los hombres también deben percibir estas cosas que a veces ellos no las ven por sus posiciones de privilegio. Y bueno, nada, yo súper agradecida y de verdad, así como que las llevo en mi corazón a todas las que participaron en la semana. Entonces, Diana, no sé si te quieres despedir también. Sí, muchas gracias por organizar toda la semana, Ariana. Yo creo que esto que usted está haciendo es importantísimo para la universidad y para el país en realidad, que se ha demostrado que hay un problema grande. Y agradecerle el espacio que confiar en mí para poder dar esta charlita. Y pues les dejo mi correo por si alguna quisiera escribirme o quisiera alguno de los textos o así. Todos están en PDF, entonces se pueden compartir fácil. Y pues sí, muchas gracias y gracias por conectarse un viernes a estas horas. Estoy impresionada. Muchas gracias, qué compromiso. Gracias, gracias Diana también por la charla, estuvo muy buena. Entonces, si no hay más consultas, muchas gracias. Buenas noches. Y también de la Muchas parte, gracias, de buenas parte noches de a la red todos, excelente también. fin de semana. Hasta luego. Gracias, Vane. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, excelente, excelente. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.